Y nos vamos con la información a Tartagal, en Salta. Se habló mucho durante el día de esto porque detuvieron a una médica por practicar una interrupción legal del embarazo. Y ya ahí hay una contradicción, ¿no? ¿Por qué detener a una profesional que hace una práctica que está legalizada en nuestro país? Para analizar este tema y traer más información, Néstor Espósito. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Feli. Vamos a empezar por el final, sí, porque ahí veíamos los carteles que exigían la libertad de la médica detenida. La médica ya está libre, fue excarcelada hoy por la tarde, después que un juez de garantías en Tartagal le notificara que está imputada por un delito, una figura que podría llegar al delito de homicidio. ¿Cómo es que se le puede imputar homicidio a partir de la interrupción legal del embarazo? Bueno, básicamente hay dos cuestiones que intervienen aquí. El embarazo era de 22 semanas y un día. La ley establece que la interrupción legal no es punible hasta las 14 semanas. Y cuando se supera ese valladar, entonces hay una serie de condiciones que deberían darse. En este caso en particular no está claro si esas condiciones que tienen que ver con el peligro para la vida de la madre o con la malformación o problemas de salud del bebé, si se dieron. Y es allí donde empieza la discusión. La otra cuestión denunciada por una tía de la joven de 21 años que estaba embarazada y pidió el aborto, es que la joven se había arrepentido un rato antes de someterse a la práctica de interrupción del embarazo. Con estos solos elementos, el fiscal pidió la detención, el juez concedió la detención, la médica fue detenida esta mañana, trasladada, interrogada, se negó a declarar y quedó en libertad. Hay una cuestión de fondo en toda esta historia. Era la única médica en Tartagal que en un hospital público accedía a cumplir con lo que establece la ley. Es decir, el resto son todos objetores de conciencia, con lo cual, al haberla corrido o al haberle realizado una causa, hoy, en este momento, en el Hospital Público de Tartagal, no hay médicos que, tal como lo establece la ley, garanticen el derecho a la interrupción legal del embarazo. Qué tema, ¿no? Porque se vulnera el derecho de otras mujeres allí. Aparte, hay determinados lugares donde la resistencia es mayor al cumplimiento de esta ley. Justamente con este dato que nos estás dando, entendemos que Salta es uno de ellos. Si hay una sola médica que está cumpliendo con ese derecho, que es un derecho nuevo, relativamente nuevo, podríamos decir, en Argentina. En varias provincias del norte argentino, en Salta especialmente, todavía hay causas abiertas en las cuales se cuestiona la inconstitucionalidad, o se pide la inconstitucionalidad de la ley sancionada por la interrupción legal del embarazo. Es decir, hay jueces provinciales que están tramitando acciones de inconstitucionalidad contra una ley nacional, como si esos estados fueran estados separatistas. Lo hablamos hace algunos meses respecto de una ley, de un fallo judicial en La Pampa. Bueno, aquí está ocurriendo algo más o menos parecido con este agravante, que es la primera detención de una médica y la primera imputación formal por un delito que podría, insisto, en llegar a ser homicidio, en el caso de una mujer que pidió la ILE y que esa ILE fue considerada ilegal por un tribunal. Más allá de este caso particular, más allá de las resistencias de la justicia, el Estado provincial tiene que garantizar el acceso a este derecho. Sí, porque la ley es federal, la ley tiene alcance en todo el país. Es decir, Salta, ni La Pampa antes, ni Entre Ríos con otro fallo, no son estados separatistas, no son estados independientes. La ley tiene alcance nacional, es una ley federal, no es una ley que se aplica solamente en un territorio, se aplica en el conjunto de las provincias de la República Argentina y como tal debe ser acatada, a menos que un tribunal constitucional, en este caso el intérprete de la Constitución, el último es la Corte Suprema de Justicia, diga que esa ley es inconstitucional. Hasta tanto, la ley está vigente y cada estado provincial y el estado federal tienen la obligación de garantizar su cumplimiento. Gracias, Néstor. Muy completa la información. Seguimos con Ariel. Y no nos vamos a alejar de la temática, aunque sí vamos a ir a otro país, a Estados Unidos. A la par de la puesta en marcha de la ley antiaborto en Texas, controvertida ley por cierto, se había manifestado al respecto Joe Biden. Y lo que vamos a escuchar es parte de la conferencia de prensa de la vocera de la Casa Blanca. Allí un periodista le preguntó sobre esa postura de Biden y la vocera dijo lo siguiente, escuchen y presten atención. The president support abortion when his own Catholic faith teaches abortion is morally wrong. Well,
He believes that it's a woman's right, it's a woman's body, and it's her choice. Why does the president, who does he believe then should look out for the unborn child? He believes that it's up to a woman to make those decisions, and up to a woman to make those decisions with her doctor. I know you've never faced those choices, nor have you ever been pregnant, but for women out there who have faced those choices, this is an incredibly difficult thing. The president believes their rights should be respected. Go ahead. I think we got to move on. I think